Les voy a enseñar, y estén muy atentos, por favor dejen el chatito, y ahí te sientes muy mal, ahí suenas, dejen el chat. Les voy a enseñar a predecir el futuro. ¿Les parece o no les parece? ¿Cómo predecir el futuro? Fíjense, el curso de periodismo me va a tomar como, yo calculo que 10 episodios de 1 hora más o menos, más una introducción de media que ya hice. Pero esto en minutos. ¿Cómo predecir el futuro? Y esto lo he aprendido viendo cómo la gente produce predicciones maravillosas del futuro. Empezando por Iker Jiménez, ¿no? Entonces, yo les voy a decir cómo predecir el futuro y acertar, pero sin fallar. Nada de uy, me equivoqué. No. Ustedes van a tener la capacidad de predecir el futuro. Primera lección. Para predecir el futuro hay que predecirlo mucho. O sea, no vale predecir el futuro de lo que va a pasar dentro de un mes. Una cosa que va... Dentro de un mes, a las 11:25, va a estallar un volcán en las Islas Hébridas. No sé si las Islas Hébridas sean volcánicas, todo esto. Eso no vale. Tienes que predecir muchas cosas. Tienes que predecir que en algún momento entre los meses de febrero de 2022 y septiembre de 2036, en unas islas volcánicas va a haber la explosión de varios volcanes que van a tener importantes erupciones con, por supuesto, amplia efusión de lava y lanzamiento de cenizas volcánicas, porque eso nunca pasa en las erupciones volcánicas, ¿ves? Y que la gente debe tener mucho cuidado. Vas a acertar de lleno. ¿No? ¿No me crees? La gente cree que, por ejemplo, Bill Gates predijo la pandemia. Bill Gates no predijo nada. Bill Gates le preguntó a los virólogos con los que trabaja, porque él tiene la GAVA, la Alianza para las Vacunas, y los virólogos y epidemiólogos que trabajan con ellos dijeron es que es muy probable que haya una serie o sea, las pandemias van a seguirse presentando. Siempre se han presentado pandemias y van a seguirse presentando. La del VIH ya la vivimos. Vivimos ahora con el VIH de lo más tranquilos del mundo. Entonces, bueno, va a haber una pandemia. ¿Cuándo? 10, 15 años. Vale. Entonces, a esos virólogos y a esos epidemiólogos no les hace caso a nadie. Pero si tú eres Bill Gates, vas y dices, es muy probable que haya una pandemia y tenemos que protegernos. ¡Ah! Brujo, mago, profeta divino. Bien. Entonces, tienes que predecir mucho el futuro. Pero mucho más de lo que te he dicho. Es decir, tienes que decir que además de la explosión o de la erupción volcánica, va a haber muy probablemente el hundimiento de un crucero en los próximos 20 años, que se va a caer un avión y va a morir un montón de gente, es terrible. Luego, una persona muy importante del cine va a morir en circunstancias absolutamente inesperadas. Demasiado joven, demasiado en buen estado de salud, sin parecer... Uy, va a morir alguien del cine. Pero también una persona muy importante de la política nos va a dejar. Esto sin contar con que una película absolutamente inesperada va a cosechar una gran cantidad de premios a nivel internacional en los distintos certámenes cinematográficos que hay en el mundo. Va a surgir un compositor y cantante del que nadie esperaba absolutamente nada y que se va a convertir en uno de los grandes éxitos comerciales. Esto va en los próximos 5 o 10 años, Y por supuesto va a haber avances tecnológicos que van a dejar asombrado a todo el mundo. Si tú predices mucho el futuro, aciertas. El chiste es cómo venderlo. Y aquí tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que apuntar tus predicciones y luego estar atento a la realidad cotidiana. Cuando la realidad cotidiana se acerca a una de tus predicciones, tienes que llamar de inmediato a los medios de comunicación y decirles, ajaja, he acertado. Miren. Yo dije hace 5 años que en los próximos 20 años iba a haber una erupción volcánica. ¿Ya ven? Hay una erupción volcánica.
pero que nadie vea el resto de la lista de todas las que no se van a cumplir, porque por muy general que quieras ser, cuando la gente te presiona y te hace hacer predicciones más precisas, bueno, pero ¿en qué año va a ser? Bueno, entre el 2024 y 2026, ¿estás seguro? Bueno, quizás hasta el 2028, porque no tengo claro, los efluvios místicos no me llegan con toda claridad a la cabeza y quizás me equivoque. Pero nunca dejes que recuerden todas las predicciones fallidas que hiciste, porque si no te pasa lo que pasó con un charlatán mexicano de larga data, que se llama el Brujo Mayor, Toñito Vázquez-Alba. Yo lo conocí cuando vendía cursos de telepatía para niños y los padres los compraban y daban ganas de ahorcar al tipo. Digo, yo no soy violento, pero francamente indignaba. Entonces, Toñito Vázquez-Alba todos los años hace sus predicciones para el año. Y son así. Con la escopeta le tira a todo el monte y pues algo le pega, ¿no? Y todos los años predecía la muerte de Fidel Castro. Todos los años Fidel Castro persistía en no morirse y la gente amablemente olvidaba que Toño Vázquez-Alba había predicho la muerte de Fidel Castro y Toño mostraba las predicciones que se habían acertado. Se había hecho 100, 200 predicciones, pues 5 o 6 acertaba por a fuerza, ¿no? Por probabilidades viles. Hasta el año en que murió Fidel Castro, y ese año se le olvidó predecir que moría Fidel Castro. Perdió la gran oportunidad de su vida de decir, yo predije la muerte de Fidel Castro. Pero esa es la otra posibilidad. Ustedes no sé si se acuerdan, pero hubo un terremoto en México en 1985 que no predijo absolutamente nadie. Pero al año, y sobre todo a los 2 años, yo conocía por lo menos 4 personas que decían que lo habían predecido o predicho. Y aseguraban que ellos habían predicho el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que a nosotros, bueno, a muchos nos marcó porque además trabajamos en rescate y una serie de cosas. Y esa es la segunda gran lección. Predice el pasado. Nadie anotó si predijiste o no realmente que el Capitolio iba a ser tomado por una turbamulta de trompistas enloquecidos el 6 de enero de 2020. Di que lo dijiste y que te demuestren que no lo dijiste. Después de todo, no dice tantas cosas durante el día que bien lo puedes haber dicho cuando nadie te oía y eso no quiere decir que no lo hayas predicho. Así que predecir el futuro implica también, por supuesto, predecir el pasado. El truco de predecir mucho, por supuesto, lo usa mucho el equipo de Iker Jiménez. Por ejemplo, cuando la pandemia, hubo uno que dijo que el gobierno estaba haciendo todo lo que debía y que no iba a haber ningún problema con la pandemia. Hubo otro que dijo que esto iba a ser horroroso y se compró 850 rollos de papel higiénico. Hubo otro que dijo que, bueno, sí, será molesto, pero tampoco la pandemia es para tanto. Hubo otro que dijo que la pandemia terminaría a fin de año, otro que duraría 2 años, otro que duraría 3 años, otro que duraría 4 años. Y claro, cuando la pandemia empezó a desarrollarse en realidad, siempre pudieron salir los del programa de Iker Jiménez y decir, ya ven, nosotros lo predijimos. Sí, papá, pero predijiste 7 cosas distintas y salió una, las otras 6 no. No es cierto. Niégalo, siempre niégalo. Si eres lógico, si predices mucho el futuro, si seleccionas bien tus predicciones para anunciar cuando acertaste, y si predices el pasado, vas a tener un enorme éxito prediciendo el futuro. Y yo estaría allí para patearte el trasero.